lo que pasó en el estado de Nueva York este fin de semana vamos a hablar en profundidad más adelante. Pero quiero llevarlos al horror que vivió gente que en cuestión de horas vio cómo se desplomaba desde los cielos una lluvia que en algunos lugares alcanzó 7 pulgadas y generó torrentes como los que verán. Varias personas están desaparecidas y una murió tras fuertes inundaciones que azotaron el domingo el valle de Hudson en el estado de Nueva York. Las lluvias que azotaron la región provocaron el cierre de carreteras y obligaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia en varios condados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este lunes hay una amenaza considerable de inundaciones en gran parte de Nueva Inglaterra. En una primera estimación de los daños, las autoridades hablan de decenas de millones de dólares. Pero han ocurrido y están ocurriendo cosas tremendas en muchos puntos del mundo y en ambos hemisferios. En uno aquí con el verano, un calor aplastante, en el sur con circunstancias que incluyen sequías devastadoras que han dejado, por ejemplo, a la capital de mi país natal al borde, como quien dice, de la muerte de sed. Ya exploraremos el tema, pero ahora le digo bienvenido, está con nosotros desde Guadalajara, especialista en el mundo de la meteorología y lo que es este trabajo tan complicado de interpretar en qué dirección se mueven las cosas del clima. Le digo bienvenido a Ángel Meulener. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. De nuevo te doy las gracias por tu amable invitación a este programa que tantos ven allá en Miami. ¿Qué diríamos en Miami, en el mundo? Porque también se transmite vía internet. Dios lo oiga, que sean muchos los que están viendo. Encantado de tenerlo con nosotros. Se está acelerando esto de una manera que, por lo que decían algunos científicos, en términos, por ejemplo, de la temperatura promedio en el planeta, lo revelaron muy pocos días atrás, las cosas, desgraciadamente, en vez de décadas, se están midiendo ahora potencialmente en años. 2 grados, Pedro, 2 grados ha subido la temperatura del planeta en general, la temperatura global. De 15 grados se registran 17 grados como temperatura promedio en este momento según la Organización Meteorológica Mundial. Y además debo decirte que hemos tenido cuestiones increíbles desde hace ya algunos pocos años. Por ejemplo, tuvimos un evento de la Niña que duró 3 años consecutivos, que trajo consecuencias devastadoras aquí a nuestro país, a México, porque nos sumió en una sequía extraordinaria que no la habíamos visto en muchos años, prácticamente 3 años consecutivos con esa sequía tremenda. Y además de eso, cada año ha ido imponiendo un récord. Si medimos las temperaturas globales de México como país, pues hemos tenido 3 años consecutivos implantando un récord de temperatura media máxima aquí en México. O sea, cada año rompe un récord con el anterior. Y si nos vamos al mundo, te quiero comentar un suceso extraordinario que sucedió en el mes de febrero. Al norte de Australia se formó un ciclón tropical que llevó por nombre Freddy. Este ciclón tropical recorrió más de 10.000 kilómetros desde Australia por todo el Océano Índico, cruzó Madagascar, después impactó en Mozambique, se metió tierra adentro, que ya sabemos que un huracán o un ciclón tropical metiéndose en tierra empieza a debilitarse. No obstante eso, después de estar muchos kilómetros tierra adentro, volvió a salir de Mozambique, se volvió a aproximar a Madagascar y después tuvo un rumbo de nuevo hacia el norte de Mozambique. Algo realmente extraordinario con este ciclón tropical Freddy. ¿Y qué decir de México? Perdón. Sí. ¿Qué decir de México y la tremenda ola de calor que hemos padecido? La sequía que todavía se padece en algunos puntos. Y ahora tenemos una temporada de lluvia inusual. El mes de junio, que es el comienzo de las lluvias aquí en Jalisco, la región centro-occidente y en muchos lugares de México, pues se retardó
se retardó más de 3 semanas. Estuvimos esperando que llegaran las lluvias y finalmente la última semana de junio empieza a llegar. Y con el avance de un niño, cambiando de niña a niño, en el Pacífico tropical. Un niño que, por cierto, sí puede ayudar en cuanto a que haya menos huracanes caminando rumbo al Caribe y rumbo a las costas de México y de Estados Unidos, pero al mismo tiempo que genera una cantidad de perturbaciones que llevan en algunos lugares sequías, en otros inundaciones. Le quería preguntar su opinión, cómo le cayó este informe que se elaboró en Europa, del que se difundieron datos en las últimas horas, porque el año pasado hubo una gran ola de calor en muchos países europeos. Y entonces hay 13 muertos por aquí, que es mucho de todas maneras, ¿verdad? Cualquier vida es preciosa. 35 muertos acá, 48 por allá. Resulta que han hecho un análisis durante meses, país por país, ciudad por ciudad, analizando con detalle lo que lleva a descartar ciertas causas. Y dicen que como consecuencia de la ola de calor del año pasado murieron 62.000 personas. Increíble, increíble, así es. Y como te decía, aquí en México, que hemos estado checando la temperatura desde hace ya algunos años, la temperatura global de la República Mexicana, prácticamente año con año hemos estado superando el año anterior. O sea que indudablemente que estamos en camino hacia un calentamiento global nunca antes visto. Horror de horrores. Intercalo en un momento lo que nos dicen desde Europa sobre lo que le comentaba recién. El verano de 2022 fue el más caluroso en Europa, con más de 61.000 muertes atribuibles al calor, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia. El trabajo publicado en Nature Medicine estima que en 2022 murieron un 63% más de mujeres que hombres, 35.406 fallecimientos prematuros de mujeres frente a los 21.667 estimados en hombres, con mayor incidencia en los países del Mediterráneo. El equipo investigador obtuvo datos de temperatura y mortalidad para el periodo 2015-2022 en 823 regiones de 35 países europeos. En términos absolutos, el país con mayor número de muertes atribuibles al calor a lo largo de todo el verano de 2022 fue Italia, con un total de 18.010 muertes, seguido de España con 11.324 y Alemania con 8.173. Y en este caso, desgraciadamente, hablamos de muertes en otros. Por ejemplo, le contaba al público, nací en Uruguay, la capital es Montevideo, y básicamente hay una sequía que ha llevado a que la principal fuente de agua potable tenga 2% del nivel que, por ejemplo, tenía un año atrás. Teóricamente, en el correr de esta semana, si no llueve, podría directamente quedarse sin agua potable la capital uruguaya, que tiene 1.700.000 y tantos habitantes. Hay unos intentos ahora desesperados por llevar agua de un río a otro con unas tuberías que de emergencia se llevaron desde Brasil, pero se habla de cosas que de verdad un tiempo relativamente corto atrás podían imaginarse, pero verlas es otra historia. Así es, Pedro, y lo estamos viendo prácticamente día con día. Por ejemplo, aquí tenemos un gran problema en este momento con los agricultores, porque Jalisco es una de las potencias alimentarias de México en cuanto al maíz, y los maiceros han tenido que estar resembrando porque las lluvias en junio no llegaron en tiempo. En este momento las milpas, el maíz casi creciendo, secándose, y eso va a causar un problema bastante serio a la larga, porque ya sabes que el maíz es una de las fuentes, diría la fuente principal alimenticia aquí en la República Mexicana. Sin maíz prácticamente México no puede vivir. Caballero, mil gracias por acompañarme, un abrazo a la distancia.
Igualmente para ti, Pedro, y para todos los televidentes que en este momento están contigo. Muy, pero muy amable. Bueno, los llevo a un territorio diferente porque ya saben, estamos soportando calor de niveles extraordinarios y en lugares como Texas, como por ejemplo Georgia, como Alabama, Mississippi, Nuevo México, se han registrado temperaturas que no se puede creer. En Florida se ven números de ese tipo que están estableciendo nuevos récords. Entonces, cuando hablamos de ese calor aplastante, hoy temprano decidí enfocar las cosas de otra manera. ¿Cómo le va? Estoy compartiendo esto desde el auto y no como habitualmente desde el estudio, porque es la forma más práctica que tengo para mostrar cómo están las cosas un poquito antes de las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, aquí en el sur de Florida. Ha estado en los últimos minutos la temperatura a la intemperie entre 113 y 114 grados. Por supuesto, dentro del auto hay 70, 72, pero una de las razones por las que comparto esto es para reiterar el peligro inmenso que hay, sobre todo para personas mayores, para bebitos, para personas que tengan alguna dificultad con, por ejemplo, las vías respiratorias, porque es muy, muy peligroso estar a la intemperie. Y el capítulo 2 tiene que ver con el profundo respeto a quienes están trabajando a la intemperie, a las personas que tienen como tarea estar básicamente expuestos al sol todo el día. Profundo respeto, profunda admiración y por favor tomen mucha agua, traten de salir del sol cada ratito y buscar un poco de sombra para que se enfríe el cuerpo. Y lo último tiene que ver con las mascotas, con los peluditos. Bueno, ofrezco disculpas. Primero, si está con un bebito en el carro, por favor no se le ocurra apagar el aire acondicionado, apagar el carro y salir a comprar algo que piensa son 3 minutos y olvidarse que está la criatura en la parte de atrás, porque en minutos la temperatura dentro de un vehículo, cuando afuera hay 110, 112, sube tranquilamente a 125, a 130 y la criatura no dura viva. Y por supuesto lo mismo se aplica a los peluditos. Por favor, cuide a sus mascotas también como cuida a sus bebitos. Gracias.